Abra su Biblia, mantenga su Biblia abierta, por favor. Mantenga la Biblia abierta en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Le quiero compartir una palabra que viene ahí en esta porción de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9. La Biblia dice: pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y yo no sé si usted lo está viendo, lo está disfrutando, pero la Biblia está hablando de los últimos días y dice vendrán tiempos difíciles. Y yo no sé usted, pero considero que estos tiempos para muchos están siendo tiempos difíciles. Y la Biblia continúa, dice: habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, hombres ingratos, impíos, o sea que se burlan de las cosas santas, calumniadores, esclavos de las concupiscencias. ¿Ah? Esos son los calumniadores. Luego siguen los esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor a Dios. Dice la Biblia que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti, dice la Biblia, porque estos son de los que se escurren sigilosamente de casa en casa y cautivan a mujeres hundidas en pecados y arrastradas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca logran llegar al conocimiento de la verdad, porque tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera también estos se oponen a la verdad, hombres de mente corrupta, reprobados en cuanto a la fe, pero no prosperarán porque su insensatez será evidente a todos, como también fue evidente la de aquellos, la de Janes, Jambres y Janes. Hermano, si usted se da cuenta, la Biblia nos está hablando de los últimos tiempos. Y dice la Biblia que los últimos tiempos serán difíciles. Y creo que estos tiempos en los que estamos cruzando cumplen con esa característica de ser tiempos difíciles. Tiempos en los que la fe de las personas está siendo probada. Tiempos en los que tenemos que estar confiados en que todo estará bien. Y la verdad es que si usted analiza esta palabra a profundidad ahí en su casa, se va a dar cuenta que estamos rodeados de personas, incluso nosotros éramos personas que cumplían todas estas características. Pero después de ciertas características, esta parte de la Biblia dice que habrá hombres ya incluso que estudian la Biblia todos los días, que están dentro de las iglesias, que solo perseguirán el dinero, perseguirán el orgullo, perseguirán muchas cosas y desviarán a mucha gente con tal de saciarse a ellos mismos. Dice que son hombres amadores de sí mismos, la Biblia le llama así, y que a esas personas las tenemos que alejar. Por eso tenemos que ser fieles lectores de la palabra de Dios para crecer. Ahí la Biblia dice que estos hombres estudian, estudian, estudian y nunca aprenden. Y yo creo que usted conoce a personas así, no porque los estemos juzgando, sino porque si la Biblia dice que tenemos que cuidarnos de estas personas o cuidar ser de estas personas, es porque tenemos que ponernos a trabajar. En los últimos mensajes hemos estado analizando, si usted recuerda, características o atributos divinos, características y atributos de Dios. Y algunos de ellos los desconocíamos, ¿no? Incluso para algunos pudo haber sido así como una palabra un poquito difícil de comprender, ¿no? Porque son aprendizajes que nosotros tal vez teníamos muy arraigados, que nos habían enseñado de pequeños o que conocimos a medias por ahí en nuestras clases de catecismo o cuando andábamos en la rondalla o cuando andábamos allá en los ministerios, campamentos y todo eso de nuestras antiguas religiones. Entonces, esos conceptos que hemos estado aprendiendo han ido quitando esas telarañas o esos aprendizajes a medias que aprendimos en estos lugares. Estos aprendizajes permitimos que se formaran en nuestra mente o los formaron en nuestra mente a través de estas experiencias de vida que le comento. Pero eso no significa que lo que nosotros aprendimos
en este tiempo anterior haya sido la verdad, porque si ustedes, si somos honestos, pues la verdad es que a muchos no les dimos seguimiento a sus aprendizajes. Ninguno nos especializamos en leer la Biblia, ni ninguno nos fuimos acercando más a cualquier líder de nuestra religión anterior, ¿no? No porque esta sea una religión, sino del aprendizaje inicial que nosotros tuvimos de cómo acercarnos a Dios. Una de las historias que a mí me llama mucho la atención en la Biblia es la historia de Job. En esta historia que la palabra de Dios nos presenta, la Biblia habla de Job como un hombre justo, ¿no? Como un hombre irreprensible. Y se da una cierta situación ante Job en el trono celestial, que si le explico un poco más a fondo, nos podría desviar un poco, pero le digo que en las regiones celestes se toma una decisión muy importante en la vida de Job, a este hombre que Dios lo presentó así como un hombre justo, un hombre irreprensible, y por una decisión, ¿no?, de parte de Dios y de parte de esta corte celestial que yo le digo, la fe de Job es probada. Usted seguramente ya leyó esta historia. Y esa fe de Job es probada a través de primero perder todas sus propiedades. Dios le permite a Satanás, Dios le permite a Satanás quitarle todas las propiedades. Satanás tenía la intención de alejar a Job de Dios, que Job maldijera a Dios, y Dios se diera cuenta que este hombre no era ni tan justo ni era tan irreprensible, que cuando le faltaran las cosas materiales, Job iba a maldecirlo. Pues pierde todo, perdió haciendas, perdió animales, perdió todo lo que tenía. Y Job dijo, no hay problema, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Perdió los hijos, perdió muchos, pero era un dolor impresionante el que Job estaba atravesando. Y después el enemigo le vuelve a decir a Dios, ¿sabes qué? Ya vi que no lo hice con las cosas que él tiene, con todas las propiedades, ahora permíteme tocarle su carne. Y ahora cae una enfermedad en la piel de Job, una enfermedad que era horrible, podrían haber sido llagas, le supuraba su piel y los perros, la Biblia dice que lamían la carne de Job, y aparte olía muy feo. Entonces este hombre pasó por circunstancias bien difíciles, hermano. Este hombre, todo lo que tiene en sus manos, incluso su propia salud, de un momento a otro le desapareció, y lo único que no le desapareció Dios fue la esposa, hermano. ¿Qué le digo? Y no porque yo quiera que me desaparezcan en la mía. Pero fíjense cómo cuando el hombre ya estaba en medio de todos estos problemas, cuando la mujer se da cuenta también de toda esta situación, ella viene con él, ella viene con Job y le dice, oye, ¿a qué hora tú maldices a tu Dios y te mueres? ¿No? Entonces, lo que la Biblia nos permite ver en esta escena de Job y de su mujer es el modo en el que ellos dos reaccionaron, ¿no? Job dijo, en medio de toda la situación, en medio de toda su enfermedad, en medio de todo ese dolor, Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Pero la mujer tomó otra postura. La mujer dijo, maldice a tu Dios y muérete. Yo no sé qué sigues haciendo, siguiendo tanto a ese Dios que te ha juzgado, a este Dios que te ha quitado todo, ¿no? Porque muchas veces en el modo de enfrentar el problema, hermano, es cuando nosotros nos damos cuenta de cómo enfrentamos, de cuál y cómo es nuestra verdadera fe, en quién la hemos puesto, en quién la hemos depositado, a quién le hemos creído, a quién le servimos, ¿no? Porque la Biblia dice, no le puedes servir a dos amos, o le sirves a uno y le quedas mal al otro, o le sirves al otro y le quedas mal al otro. Por eso aquí en esta situación, Job tenía esa doble oportunidad de decir, híjole, ya perdí todas mis cosas, mis hijos, en ellos estaba mi seguridad, en mi dinero, en mis propiedades. Pero no, la fe de Job estaba centrada en el Dios que le había proveído de todas estas cosas. La fe de la mujer estaba centrada en toda la estabilidad que ella tenía en esas cosas que había perdido, incluso en los hijos, ¿no? Ninguna de las dos posturas podríamos decir que es la correcta. La Biblia dice que no sirvamos las riquezas, sino que sí, porque esas nos alejan de Dios. La mujer tal vez en ese momento estaba lastimada y fueron las palabras que le salieron, pero los problemas es en donde nosotros vemos todas estas situaciones. Hermano, por eso es muy importante todos estos estudios que hemos estado teniendo.
Es importante esta lectura que tuvimos al principio de Segunda de Timoteo, capítulo 3, en donde nosotros vemos que cuando no conocemos a Dios o tenemos un concepto pobre de Dios, nuestro corazón se puede desviar, ¿no? Tenemos una concepción que no es realmente lo que es Dios, ¿no? Vea cómo Job tenía una concepción correcta o tan inicial, tan suficiente, que su fe estaba fundada realmente en Dios y él pudo soportar esta prueba. Si usted lee todo el libro de Job, él habló y maldijo el día de su nacimiento, y él dijo que por qué había permitido su formación, pero en todas esas palabras que él dijo, nunca maldijo a Dios. La mujer con poquitas palabras directamente se fue a maldecir a Dios. Hermano, si nosotros no conocemos la personalidad de Dios, quién es ese Dios al que adoramos, podemos caer fácilmente en este tipo de personas que nosotros acabamos de leer ahorita. A hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, lujuriosos, mentirosos, iracundos, bla, 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 todos los defectos de carácter que la Biblia dice que el hombre puede desarrollar cuando no estamos cercanos de él. Por eso es importante, hermano, que conozcamos a Dios para que cuando venga el día malo, porque acuérdese que la Biblia dice que vendrá ese día malo a los justos y a los injustos, a los hombres que creen en Dios y a los que son incrédulos, cuando vengan esos problemas y el río pegue y la tormenta dé duro contra nuestra casa, estemos firmes, así como estaba Job, firme, sujeto, firme a la roca que es nuestro Dios, y podamos salir de esas situaciones victoriosos. Sí, raspados, sí, con muchas lágrimas derramadas, pero con un carácter y una fe pulida por Dios, y ahora esa fe y ese carácter nos va a poder permitir ver a Dios desde otra perspectiva y con otros ojos. Para eso son estos estudios, hermano, para que usted aprenda a amar a ese Dios que es mucho más grande que cualquier situación, enfermedad, muerte que nosotros podamos estar experimentando, ¿no? La Biblia dice que nada nos puede alejar de Él, ni siquiera la muerte. Por eso hoy hacemos este estudio para seguirle haciendo caso y seguir escuchando las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escritas en Juan capítulo 7, versículo 3. Esta es mi labor desde hace unos cuantos fines de semana, el presentarle a usted la vida eterna. Tal cual Jesucristo lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único, no hay otro Dios, no hay mamá de Dios, no hay intercesores, no hay nadie a quien nosotros tengamos que conocer según la palabra de Dios para tener vida eterna, no hay ningún intercesor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en eso hemos estado centrando estos últimos domingos y seguiremos analizando la palabra de Dios conforme Jesucristo nos vaya guiando. ¿Por qué? Porque esta es el único modo en el que podremos aprender de Él, aprender su carácter, aprender su personalidad, aprender sus atributos, el modo en el que Él nos expresa su amor y el modo en el que Él espera que nosotros le expresemos ese mismo amor que Él nos ha dado, ¿no? El modo en el que se relaciona con nosotros, que conozcamos todas sus promesas, tanto para bendición como para maldición, porque usted recuerde, cuando solo tenemos cuando tenemos un concepto equivocado de Dios, pensamos, ay, es que Dios es amor, comadre, usted debería de orarle, pero también no deje al del agua así él, porque ya ve que se le surte la despensa. No, hermano, Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, pero la Biblia dice, Dios es un fuego consumidor. Dios es un Dios celoso de su pueblo. Dios no quiere que nosotros estemos a medias, medio con conceptos formados por nosotros, medio con conceptos que no revisamos. No, por eso usted tiene que estar con su cuaderno, tiene que estar con su pluma, con su Biblia ahí, verificando que yo lo que le digo es realmente la palabra de Dios y que no lo voy a alejar de tener una vida eterna junto a nuestro Señor, ni me lo voy a llevar al infierno conmigo, ¿verdad? Que no es el caso. Yo no quiero ir al infierno, por eso yo le cito la palabra de Dios tal cual viene. Hermano, la Biblia dice, conoce a Dios, conoce a Jesucristo a quien has enviado, porque esa es la vida eterna. En eso estamos centrados en ese momento, por eso es importante conocer la personalidad de Dios. Hermano, ¿a qué se parece Dios? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿A qué se parece Dios? ¿No? Déjenle pongo la diapositiva. Dios se parece en el mundo
Cuando usted le pregunta a las personas, oye, tú, a ti, ¿cómo, a quién se te figura Dios? Usted puede encontrar que hay muchas personas que tratan a Dios o que piensan que Dios es como un abuelito, como una fuerza, como una energía, ¿no? Hoy hay muchos conceptos equivocados de Dios en el mundo, ¿no? No solo de nosotros como iglesia, a veces porque también en la iglesia hay conceptos equivocados. Salen ideas exageradas o que menosprecian la personalidad de Dios, hermano. Estas ideas están basadas en la ignorancia que le decía hace un momento, en la decadencia de conocimiento, la ignorancia de la Biblia. Como lo vimos en el mensaje anterior, a veces la gente está buscando tener un concepto correcto de Dios a través de las personas y nunca se acercan a la fuente real, a la única fuente confiable de donde podemos extraer esa personalidad de Dios que es la Biblia. Alguna gente cree que Dios es como un abuelo celestial, ¿no? Es así como un abuelo bien padre, un abuelo cariñoso y que medio se olvida de las cosas, que a veces de vez en cuando escucha nuestras oraciones y responde a nuestros deseos, si anda de buenas, si se lo pedimos durante mucho tiempo y en voz alta, ¿no? Pero también a Dios se le puede conceptualizar como un juez muy severo, ¿no? Como un juez castigador, es como la combinación de un abogado que te acusa, que te juzga severamente y que siempre está listo para condenar al mundo cuando cometa un error y que arroja bolas de fuego y consume todo lo que no le agrada a Dios. Y como la gente no quiere ser aniquilada, pues nos mantenemos distantes, intentando agradarlo en todo a través de trámites, rituales, mandas, compromisos, promesas, que al final usted conoce a alguien que haya hecho eso, a la mujer una vez es usted, no conteste, en ese momento pues fallamos porque seguimos siendo hombres y queremos acercarnos a Dios con nuestras propias fuerzas. También hay gente que tiene a Dios en un concepto como si fuera un Santa Claus celestial, por decirlo así, ¿no? Como un ser que solamente está para bendecirnos, para regalarnos cosas, como si llevara una bolsa de regalos por la vida y simplemente tú tienes que pedirle con mucha fe, ¿no? Ay, mira, pídele a Dios con mucha fe lo que necesitas y espera a que Dios te responda, ¿no? Dios es un Dios bien bueno, pero pídele y ya después que te pida, pues ya, ¿no? Sin un compromiso real es esta relación. Pero a Dios también se le percibe como si Él fuera un mecánico celestial, ¿no? Un mecánico divino que en el momento en el que se te descomponen las cosas, ¿no? O las descompusiste, dice aquel, en ese momento saca su herramienta y te compone la vida y entonces ya, mágicamente, una vez que estaba descompuesta, Él la compone por milagro y entonces ya nos alejamos de Él. En algunas religiones o en algunas asociaciones humanas, por ejemplo, como Alcohólicos Anónimos, y yo hablo de eso porque tengo experiencia, también a Dios se le percibe como si Él fuera una fuerza, ¿no? Como si fuera una energía. Incluso te dicen, si tú crees que esa silla es Dios para ti, pues entonces órale a esa silla y pídele que te haga el milagro. Si crees que es la piedra, que sea la piedra. Si crees que sea un perro, a ese perro. Entonces, vea cómo hasta dónde la ignorancia de las escrituras nos lleva a percibir cosas y a entender cosas que usted no. Lejos de ayudarle, le van a desviar la atención de ese Dios verdadero. Yo estoy seguro que si usted le hace hoy un cuestionamiento a sus familiares, a sus vecinos, a sus conocidos, de cómo ellos perciben a Dios o a Dios cómo se les figura, usted va a encontrar cosas así muy parecidas a estas que yo le acabo de compartir. Sin embargo, hermano, usted se da cuenta que estos conceptos están muy alejados de lo que hemos estado leyendo en la palabra de Dios. Como nosotros lo hemos visto en estos mensajes anteriores, la Biblia es el autorretrato de Dios. La Biblia ahí nos dice que es un Dios creador y muchas cosas que hemos estado viendo. Los mismos escritores de la Biblia fueron inspirados por Él para que ellos escribieran correctamente los atributos que Él tiene en un lenguaje que nosotros pudiéramos entender, ¿sale? Porque si Dios no los hablara con sus conceptos, no podríamos entenderlos porque los conceptos de Dios, la sabiduría de Dios está fuera de nuestro alcance. Entonces, a través de estos hombres utilizó su contexto, utilizó sus palabras para que nosotros en estas escenas que podemos leer, podamos encontrar a un padre creativo, un amigo fiel, a un padre consolador, a un padre consejero, a alguien que nos defiende en nuestras batallas. Y aunque, hermano, nunca vamos a poder ver el cuadro en la totalidad, nunca vamos a poder como
dibujar correctamente a Dios en nuestra mente, porque le digo, esto está mucho más allá de nuestro entendimiento. No seremos capaces de hacerlo, de una vez podamos entenderlo. Aún así, la vida nos permite, Dios nos permite en esta vida ver ese autorretrato claramente, un poquito claramente, ¿no? Percibir todo ese amor y toda esa justicia que Él tiene para que nos podamos acercar a Él confiadamente y le conozcamos un poquito más. Hermano, conforme el tiempo va pasando, usted se da cuenta que cuando usted va leyendo la Biblia, al principio dice, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? Yo no le entiendo nada. Usted va viendo cómo Él le permite crecer en su relación. Hoy, hace un ratito me escribía un amado hermano, un hermano que quiero mucho, me escribía, oye, pastor, mira, aquí en esta parte, la Biblia está hablando de Jesús, pero se sentía en el modo en el que él lo escribía, como él, sus ojos se habían abierto para poder percibir que la Biblia hablaba de Jesús en ese versículo. Le digo, sí, en efecto, la Biblia apunta directamente hacia Dios, hacia Jesucristo. Dios, toda la palabra de Dios apunta directamente a Jesucristo, porque Él es el que cumple toda la palabra de Dios. Y era así como, wow, y acá también en este versículo, sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermano, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios? Pedirle que Él nos permita cada vez verlo más con estos ojos espirituales que Él nos va dando y que podamos ver ahora sí esas cualidades que una vez que usted las descubre, mi hermano, no las quiere dejar porque se da cuenta que ahí, como decía la Biblia en los mensajes anteriores, cuando venimos al conocimiento de Dios, la paz se aumenta. Es de lo primero que Dios nos empieza a dar en el corazón, paz. ¿Por qué? Porque ahora su figura, su amor, está empezando a crecer en nosotros. Entonces, hermano, nosotros podríamos meternos en muchas cosas. A mí me apasiona hablar de Dios, hablar de su palabra, y me llegan versículos por acá y por allá, pero quiero concentrarme para no desviarme de todo lo que Dios pone en mi cabeza, ¿no? Yo le invito a que usted siga estudiando, que siga orando, que siga buscando a Dios para que todo lo que está a su alrededor se componga. Y esta es una enseñanza que nosotros debemos tener muy clara, ¿no? La primera enseñanza que yo le quiero dejar esta mañana es que Dios es espíritu, y esa palabra la dijo Jesucristo. Dios es espíritu, y si usted lo busca, Jesucristo lo dijo en Juan 14:24, lo vimos el mensaje anterior. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que si usted viene acercándose el día de hoy con alguna intención distinta a conocer a Dios, yo le voy a decir que tal vez va a escuchar este mensaje, pero así como entró, así se va a ir. No lo va a entender, porque usted debe de venir con una actitud de aprendizaje en el espíritu, teniendo una intención clara, una intención precisa, una intención que Dios conoce, adorar a Dios en espíritu. Por lo tanto, si nosotros tomamos este versículo que Jesucristo nos da, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es verdad, y en verdad es necesario que le adoren, tenemos que regresarnos al primer mandamiento, en donde la palabra de Dios, en donde Dios le dice a Moisés, escribe este mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni en ningún otro lado. No podemos hacer a Dios con nuestras propias manos, ni pensar que un madero, ni pensar que un cacho de tierra, ni pensar que arcilla, eso pueda asimilar a Dios o parecerse a Dios, porque Jesús claramente lo está diciendo: Dios es espíritu. Y los que nos acercamos a Él, nos acercamos en espíritu, confiando en que Él está a nuestro alrededor y que su palabra es cierta y que todo lo que Él nos dice es verdad. Amén. Entonces, ese es el primer concepto que le quiero dejar a usted. No es necesario que usted tenga santos, que tenga cruces, que traiga una cruz aquí, que se tatúe una cruz, que se tatúe un pescadito, para que usted piense que Dios está con usted porque se hizo una raya, porque se hizo una marca, porque tiene un palo o porque tiene ahí un mono que usted piensa que parece que es Dios. Estamos equivocados. La palabra dice: Dios es espíritu. Amén. Yo le quiero presentar en estos versículos siguientes, yo le quiero presentar el carácter de Dios y atributos de Dios. Primero, Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice que Dios es un Dios vivo. Amén. La Biblia dice: pero el Señor, Él es Dios verdadero, Él es Dios viviente, Él es Rey eterno. La vida de Dios, mi amado, es desde antes de la fundación del mundo y va a ir después del final del mundo. Él es desde antes, por eso la Biblia dice que Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin.
y Él es el fin. En Él está el principio de los tiempos y en Él está el final de los tiempos. Su vida no tiene ningún origen ajeno a Él mismo. Él es el origen de la vida. La Biblia lo dice. Como en nosotros sí hay un origen, sí hay una trascendencia de alguien. Nosotros sí recibimos vida a través de alguien y ese alguien son nuestros padres. Ellos son el medio por el cual nosotros llegamos a este conocimiento de Dios. Porque a través de ellos, de esa relación que ellos tuvieron, se permite la unión de un óvulo, de un esperma, y entonces a través de ellos venimos a la vida. Pero Dios no tiene ninguna fuente porque Él es la fuente de vida en sí. Amén. ¿Ve por qué le digo que es complicado entender la personalidad y los atributos de Dios? Dios es la vida en sí. La Biblia habla aquí en Jeremías 10:10 y en otros muchos versículos sobre esa eternidad de Dios. Su vida va mucho más allá de lo que nuestras vidas limitadas pueden comprender o de nuestro concepto del tiempo que tenemos. Amén. Nuestro tiempo, como lo vimos en mensajes anteriores, nuestro tiempo está limitado entre 70, 80 y los más pues, que pasen de 80 años, pues llegarán a los 100, 110 ahora con todos los cuidados, pero no seremos eternos. La Biblia dice que Dios sí vive desde la eternidad y hasta la eternidad y vivirá eternamente. No necesita ni dinero, ni alimento, ni ropa, ni abrigo para sobrevivir. Dios está vivo. Dios es vida. Segundo concepto, Dios es espíritu, hermano. Jesús nos lo acaba de decir ahorita aquí en Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Hermano, si Dios es espíritu, ni espacio ni tiempo lo limitan. Amén. Ni espacio ni tiempo lo limitan, como de nuevo regreso sí sucede con nosotros. Dios ocupa toda la creación. Amén. Dios lo que hace constantemente y continuamente es que él dice, yo estoy en todos lados. Yo estoy dentro de ti, yo estoy fuera de ti, yo me ocupo de toda la creación. Entonces Dios nos muestra un concepto que usan los teólogos que se llama omnipresencia. Como Dios es espíritu, es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios está en China, Dios está en España, Dios está en Estados Unidos ahorita, Dios está en México aquí con nosotros, en Jalisco, en cualquier estado en el que usted esté, en Ciudad de México. Y esta información viene, el que nos la revela es primero Dios, después Jesucristo la confirma y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él se encarga de recordarnos las palabras de Jesucristo. O sea que usted puede ver que la palabra nos dice que realmente Dios es espíritu y Él es omnipresente. La Biblia también dice en Romanos 11:33 que Él es la sabiduría. Dios es sabiduría. Amén. Ahorita este es un versículo que también me preguntaban en la mañana. Bueno, este concepto de si Jesucristo era sabiduría, pero eso lo vamos a ver más adelante. La Biblia dice que Dios es sabiduría. El apóstol Pablo ahí en Romanos 11:33, él expresa qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué profundo, qué indescifrables son sus juicios y qué impenetrables son sus caminos. Así, esa fue la expresión de Pablo. Eso es algo maravilloso, es algo que no podemos caminar por nosotros mismos, es lo que dice Pablo. Y es que, hermano, tenemos que ser conscientes de todo lo que nosotros tenemos como concepto de Dios. Porque si usted ve, Dios dice, aquí la Biblia dice que Él cuenta con todo lo necesario para tomar decisiones correctas en el momento correcto. A eso se le llama sabiduría, para crear todas las cosas correctamente como las conocemos el día de hoy, para que el sol salga en una hora determinada y se meta en una hora determinada, para que llueva cuando tiene que llover, para que las plantas puedan reventar y den fruto, para que los animales se apareen y ellos puedan dar animales de su misma especie, para que los árboles también den fruto de su misma especie. Usted no va a ver un manzano que dé peras. ¿Me explico? Todo eso Dios lo hizo con su sabiduría, hizo nuestro corazón, hizo nuestro cerebro, hizo nuestro cuerpo de cierto modo para que todo trabajara correctamente. Hermano, ¿usted cree que nosotros nos vamos a comparar con esa sabiduría que Dios ha derramado en toda su creación? Claro que no, y el hombre a veces se quiere poner a las patadas con Dios, ¿usted cree? Pero bueno, Dios es eterno, Dios es sabio, Dios es más grande que nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque Él es Dios. La Biblia dice en Jeremías 32:17, hermano, también dice que Él es poder. Dios es poder.
Dios inspira a Jeremías en este versículo y la Biblia dice que Jeremías escribe: Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Hermanos, los teólogos a esto le llaman omnipotencia. Omnipotencia. Dios puede hacer todo. Eso significa, con tu gran fuerza, con tu brazo poderoso, hiciste los cielos y la tierra. En la misma historia de Job, hermano, usted se puede ver cómo Job, cuando empezó a hablar de toda la injusticia que él percibía, estaba pasando con su vida, con su cuerpo en ese momento, llega a cierto punto en el que Dios lo para y le dice: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo colgué la tierra, cuando yo colgué la luna, cuando yo hice esto, cuando yo puse el firmamento, le puse límites al mar, cuando le dije: tú aquí vas a llegar, hasta aquí vas a llegar, hasta la orilla, tu bravura hasta aquí se detiene, las aguas se van hasta el fondo del mar, cuando las aves vuelen, cuando el viento los saco de sus depósitos? ¿Dónde estabas? ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre sí se eleva a veces delante de Dios, pero Dios, la Biblia dice que Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Jesús dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo dijo en Lucas 18:27. Ahí Jesucristo declara de nuevo y nos muestra esa omnipotencia de Dios. Usted lo ha escuchado varias veces: para Dios todo es posible. Esta palabra se la saben muchas personas que no conocen a Dios. Esta frase habla del poder de Dios, pero también habla de las limitaciones que nosotros tenemos como hombre. Pero cuando lo vemos, para Dios nada es imposible. También podríamos hablar del juicio de Dios, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? No, es que Dios es amor, sí, pero para Dios todo es posible. Tanto como Él es amor, también es justicia. Y vamos para allá. La Biblia dice en Isaías capítulo 6, versículo 3, Dios es santo. Isaías tuvo esta visión, una visión en la que él escucha a los ángeles que le cantaban a Dios. Imagínese esa revelación que Dios le permite tener a Isaías. Y estos ángeles cantaban: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagínese el cantar. Dice la Biblia que el cantar de los ángeles es como el estruendo de las aguas. Imagínese cómo Isaías pudo ver a todos estos ángeles y escuchar: santo, santo, santo. Amado, el Antiguo Testamento, la Biblia retrata la santidad de Dios como una luz brillante, como una luz que separa la oscuridad de las tinieblas. Por eso Dios no tiene nada que ver con la gente que está en pecado, ¿me explico? Por eso no nos podemos acercar a Dios con nuestras manos sucias, con nuestro pensamiento equivocado. Por eso Jesucristo dice: es necesario que se acerquen en espíritu y en verdad, no se acerquen en la carne y no se acerquen con mentira en su corazón. Tenemos que acercarnos con pureza, ¿sabe? Cuando Jesucristo se transfiguró en el monte delante de los tres discípulos, esa luz que salía de él, de su rostro, era santidad, era su santidad. En el carácter de Dios, hermano, no hay nada malo, no, Dios no tiene ninguna pizca de maldad. La Biblia dice: la luz no tiene que ver con las tinieblas. Por eso, hermano, ahora que nosotros estamos buscando esta santidad, caminando en el camino en el que Jesucristo nos ha mostrado que caminemos, por eso ahora estos conceptos erróneos se tienen que ir yendo, porque no nos podemos acercar a Él con un concepto equivocado. ¿Me explico? Por eso la Biblia dice: sean santos, porque yo soy santo. Solo así podemos tener comunión con este Dios misericordioso a través de Jesucristo. Jesucristo es el que nos va santificando. Siguiente concepto, hermano: Dios es justo. Y esto yo creo que le va a mover un poquito. Dios es justo. La Biblia lo dice ahí en Isaías 45, versículo 21. Dios dice de sí mismo: fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo, Dios salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Regresamos en el Antiguo Testamento, hermano, y vuelve Dios a decirnos: no hay otro Dios fuera de mí. Ya lo había dicho en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Ahora lo dice a través del profeta Isaías, aquí en el 45, 21. No hay ningún otro Dios fuera de mí. Jesucristo también lo afirma. Único Dios verdadero. Amado, ¿qué haces buscando en los dioses? ¿Qué haces buscando, levantando dioses en tu marido, en tus hijos? Acércate a este Dios justo, Dios salvador, porque fuera de él no hay otro Dios. Este es el Dios verdadero, mi amado, gloria a Dios. Esto implica, esta palabra de Dios que Él nos está dando aquí, nos dice que Él siempre obedece las leyes morales que Él mismo puso.
Dios no brinca esas leyes que Él dio, porque si Él las dio, Él las va a cumplir. Ejemplo, los 10 mandamientos. Dios nos pide, nos da esos 10 mandamientos, nos pide que los cumplamos, y el mejor ejemplo de obediencia es su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino y cumplió esos 10 mandamientos. Dice la Biblia que Él nunca pecó. Por eso Él no está por encima de esos 10 mandamientos. Si Dios nos da esos reglamentos es porque Él también los cumple. Hermano, la ley moral no está por encima de Dios. Dios es moral y en Él están las leyes que nosotros estamos invitados a obedecerlo, ¿sabe? No estamos ni siquiera obligados, estamos invitados. Por eso somos libres de acercarnos a nuestro Señor, a su presencia. Vea cómo Jesucristo, cuando Él vino, Él mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo no vine a quitar la palabra que Dios ha mandado anteriormente, yo he venido a cumplir la ley, ¿sale? Yo he venido a darle seguimiento a esto. Y hermano, esa es la semejanza que Dios ha puesto en nosotros, esta ley moral. Su moral habita en nuestro corazón, su justicia habita en nosotros. Por eso a veces, aunque usted no lo conozca realmente así con estos conceptos que yo le estoy presentando, usted sabe cuando las cosas que usted hace están mal, ¿sí o no? Usted sabe que cuando adultera está mal, sabe que cuando miente está mal, sabe que cuando juzga está mal, sabe que cuando habla de sus líderes espirituales está mal, sabe que cuando habla de sus patrones en el trabajo está mal, pero lo seguimos haciendo. Por eso la Biblia dice, sean santos, porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso. En Levítico 19, versículo 2, la Biblia dice, habla a toda la congregación y diles, santos serán porque santo soy yo, Jehová su Dios. Santos serán. No dice, sé santo solo una vez, santos serán porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y Dios es 3 veces santo. Santos serán, nada más dice una vez. Porque nosotros no podemos llegar a la santidad, a ese nivel de santidad de Dios. Buscaremos hacerlo, pero a nosotros nos dice solo una vez, santos serán, una vez. Porque yo soy Jehová su Dios. Hermano, esta no es la filosofía del ejemplo que a veces nosotros le damos a nuestros hijos equivocadamente, ¿no? En la que le decimos, o incluso hasta a veces en las congregaciones, ¿por qué no? Que como pastores decimos, no, usted viva de este modo, y no lo hacemos. Que como padres les decimos, mi hijo no fume y con el cigarrote en la mano, mi hijo no tome y con la caguamota en la otra mano. Mi hijo no diga malas palabras y usted mentando a la mamá a todas las personas que se le cruzan. Mi hermano, Dios nos da el ejemplo a través de Jesucristo cómo vivir una vida de santidad. Siguiente concepto, mi hermano, Dios es verdad. Salmo 31 del 2 al 5. La Biblia dice que Dios siempre representa todo tal cual es. Se basa en hechos, se basa en un juicio correcto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de verdad. Dios no necesita decirnos, te lo juro por esta y te lo juro por esta otra, como a veces muchas personas nos dicen, como a veces muchos creyentes lo dicen. Yo conozco creyentes que tienen que jurar para que la gente les crea. La Biblia dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. La misma Biblia dice que Dios cumple sus promesas. Él dice, yo no soy hombre para mentir. Yo no soy hombre para arrepentirme. Lo he dicho, lo voy a cumplir. Amén. Si Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a cumplir porque Dios no se arrepiente, mi amado. Siguiente concepto, Dios es justicia. Job 34:12 le decía hace un momento también. En el principio del mensaje de Job, si usted recuerda un poquito, le conté ahí la historia, aún en medio de toda esta vida problemática que estaba teniendo, aún en medio de la pérdida, aún en medio de toda esta enfermedad que le vino a él dice ahí en el capítulo 34 de Job, versículo 12, ni pensar que Dios comete injusticias, ¿no? Dice, ni pensarlo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no pervierte el derecho, porque Él es un Dios justo. Él es el Dios, como le decía un momento, que da, Él es el nivel de la autoridad moral que nosotros tenemos. Y sin esa moral, hermano, el hombre se pierde. ¿Cómo? Usted voltea a ver alrededor, asesinatos, violaciones, feminicidios, injusticias, corrupción en todos lados, gobiernos, iglesias, sociedad. ¿Por qué? Porque todos somos hombres. Ay, hermano, entonces en las iglesias también pasa eso. Claro, ¿por qué? Porque estamos rodeados de hombres. Hombres que están buscando crecer en la perfección y que están buscando conocer a Dios. Y entonces tenemos que conocer cada día más la moral de Dios, la justicia de Dios. Hermano, algún día esta justicia de la que habla la Biblia, que dice que Él no comete injusticias, esa misma palabra, debemos de saber que un día esa justicia de Dios se va a aplicar
a toda circunstancia y a todas las personas y a toda situación y a toda criatura hecha por nuestro Señor. ¿Creamos en Él o no? Esta es la gran diferencia. Y eso nos habla de un Dios justo. La Biblia dice que va a juzgar a todos por igual. ¿Y sabe por dónde va a empezar? Por la iglesia. Los primeros que serán llamados a este juicio será la iglesia. Amén. La Biblia dice que en el final de los tiempos, después que la iglesia haya sido juzgada, aquellos hombres que no hayan creído en Él o que hayan escuchado alguna vez su palabra y que no lo hayan seguido, dice la Biblia que querrán que las montañas los aplasten. Se dispararán, no morirán, se clavarán cuchillos y aún seguirán vivos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la muerte huirá de ellos, porque la muerte está sujeta a Dios. ¿Sabe? La muerte está, Dios tiene control sobre la muerte. Dios tiene control sobre el infierno, porque Dios es un Dios justo. Dios no va a permitir que si tú, mi hermano, en algún momento no quisiste escucharlo, no te va a permitir que tú vayas al cielo. ¿Por qué? Lo justo es que si tú no quisiste escuchar a Dios, Él te lleve al infierno porque nunca quisiste estar cerca de Dios. Ya moriste la primera vez, ya fuiste al juicio, ok, no quisiste estar cerca de mí, lo justo es que vayas al infierno. Te predicaron la palabra, la escuchaste, no obedeciste. ¿Cuántas veces el hermano Heriberto tuvo insiste que conocieras la justicia, la santidad, el amor, la inmutabilidad, la omnipotencia, la omnipresencia de mi persona a través de Jesucristo? Y nunca hiciste caso. Lo justo es que tú vayas para allá. La muerte huirá de ellos porque ahora sí será el tiempo de la justicia de Dios. Y la Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y sobre todo, un Dios justo. Amado, la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice que Dios es gracia. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de toda gracia. Amén. Es un Dios que ahora nos permite a nosotros acercarnos a Él, dedicar estas horas, estos minutos para podernos acercar a Él y conocerle. En el Nuevo Testamento, mi hermano, hay muchas referencias a la gracia de Dios, a la gracia que Dios tiene con nosotros. Es una gracia que nos demuestra una inmensa generosidad, aunque permite que el pueblo pase por cosas difíciles por desobedientes, después Él tiene misericordia del remanente, los levanta y los vuelve a bendecir, pero ¿qué cree? El hombre vuelve a caer en ese pecado y en esa falla. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se componen, el hombre lo primero que hace es olvidarse de Dios. Pero Dios es un Dios misericordioso. Imagínese qué tan misericordioso es que la Biblia dice que Él nos perdona todos nuestros pecados. Todos, pastor, todos nuestros pecados. Y lo mejor es que dice que esos que te perdonó ya no se acordará de todo eso que hiciste. No los volverá a traer. Si te humillas y si reconoces tus faltas ante Él. No puedes venir y decir, ya me perdonó esta, pues que me perdonen las que vienen. No, mi hermano, no se trata de eso. Antes éramos ignorantes de toda esta personalidad y características de Dios. Hoy no. Hoy ya seríamos unos desvergonzados si pecamos una y otra pensando que Dios es misericordioso y que Él nos va a perdonar al final del día. Si es misericordioso, recuerda el concepto anterior, también es un Dios justo. No puede pasar por alto todas estas situaciones y estos errores. La gracia de Dios, mi amado, es una gracia suficiente. Y por último, uno de los últimos, el último versículo que yo te quiero compartir como esta característica de Dios, tú lo conoces. Dios es amor. Y lo hemos aprendido y lo hemos sabido yo creo que desde pequeños. Incluso yo tengo un canto muy metido en mi mente que dice, cuando iba al catecismo, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. Algo así. Usted sabe, usted sí se lo sabe, ya se le vino a la cabeza. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Eso es de lo que también me acuerdo. Amado, la Biblia dice que Dios es amor. Y el versículo más famoso para demostrar el amor de Dios se encuentra en Juan 3:16. Usted puede leer en ese versículo que dice, porque de tal manera, escúchelo, porque de tal manera amó Dios al mundo desde antes. No dice amará o está amando, no, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo amó y lo dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Jesús. En Jesús, sí, en Jesús, no en María, no en Pancho, no en Tadeo, no en
San Pedro no, para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, esta es la demostración más grande del amor de Dios, el entregar a un hijo. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor, sí, pero también la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esta, hermano, es la característica de todo aquel que se acerca a Dios. O tiene que ser una característica que nos tiene que diferenciar como iglesia, porque si la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, y tú dices que conoces a Dios y sigues odiando a las personas, sigues odiando al gobierno, sigues odiando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la gente que te debe, a la gente que tú le debes, a toda esa sociedad que está haciendo daño, a esos pastores, a esta iglesia, si tú sigues odiando, hermano, la Biblia dice que tú no conoces a Dios, porque Dios es amor. ¿Ves cómo los conceptos que tenemos están muy alejados de lo que dice la palabra de Dios? A nosotros como creyentes, Jesucristo dijo que si en algo nos debían de conocer, era en el modo en el que se amaban, el modo en el que nos servíamos, el modo en el que nos tolerábamos, el modo en el que nos perdonábamos. ¿Por qué? Porque Él primero vino a poner ejemplo de todo eso que Él nos mandó que hiciéramos, amarnos unos a otros. Amén. Hermano, la creación entera, dice la Biblia, la creación entera y nuestra propia existencia es resultado de este amor inmenso que Dios tiene por nosotros. Vea cómo Dios, aún y que usted y yo nos encontrábamos alejados de Él, aún así sin importarle, Él ya había dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros, si en algún momento nos entraba esa luz y podíamos ver esa necesidad que teníamos de Él, en ese momento nosotros, si declarábamos esa creencia, esa fe, esa certeza en Él, en ese momento, si nosotros creíamos, Él iba a depositar en nosotros la vida eterna y no nos íbamos a perder. Porque ¿sabe qué? Toda aquella persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, la Biblia dice que está perdida. La Biblia dice que está destinada para el castigo eterno. Y hay mucha gente que sigue caminando, incluso dentro de las iglesias, que no sabe hacia dónde va. Que tú le preguntas, ¿cuál es tu destino? No sé. Hermano, la Biblia dice que sin Jesucristo nosotros estamos perdidos y somos amados desde antes de que nosotros lo supiéramos. ¿Para qué? Para que Jesucristo, una vez que nosotros lo encontráramos, Él nos guiara hacia la presencia de Dios. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque solo a través de Él, solo a través de sus enseñanzas, solo a través de su verdad, nosotros podemos volver a conectarnos con este Dios que le acabo de presentar así vagamente. Vagamente, yo puedo invertirle toda mi vida a presentarle a Dios, pero aún así le acabo de decir, no lo vamos a conocer, pero a través de Jesucristo sí, porque dice que Él lo conoce y Él lo mandó y Él nos presenta las palabras que su Padre le dio. Amén. Por eso, hermano, yo le decía, todas estas virtudes, todo este poder, todo este amor, toda esta justicia, esto es la fuente de vida. Todo esto que acabamos de ver, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos ahorita están porque estamos limitados. Somos seres finitos, ya se lo he dicho, para poder intentar describir, si acaso con nuestras palabras. No hay palabras tan grandes, tan hermosas que describan toda esta grandeza de Dios. Él está muy por encima de todos nosotros, de toda categoría, de todo lenguaje, de toda inteligencia que como hombres tenemos. Habrá pensadores, teólogos, maestros, pastores, líderes, presbíteros, lo que usted quiera, como le quiera llamar. Pero aún así el hombre más inteligente no puede describir toda la grandeza de Dios como debería de ser. Hermano, al paso de los años vamos a tener solamente un vistazo, como le acabo de decir, una visión apenas borrosa, clarita, de lo que podemos aprender de esta personalidad y carácter de Dios. Vamos cerrando nuestro mensaje, hermano. A partir de estos mensajes podemos imaginar, concebir un poquito quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si se ha dado cuenta, somos tan pequeños comparados con un Dios tan inmenso, tan eterno. Y a través de esta correcta visualización de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ahora sí podemos tener una relación estable, una relación real, una relación verdadera, hermano. No podemos sentirnos más que Dios porque usted ya lo vio. Dios es mucho más que nosotros. Seguiremos ahora
aferrados a estudiar su palabra, seguiremos aprendiendo de Él, aprendiendo de Jesús. Lo que nosotros queremos ahora es disfrutar de esa vida eterna que Él nos ha dado, escuchando todo esto, escuchando esta palabra que Él nos ha prometido, que si nosotros permanecemos en ella, en esta palabra, tendremos vida eterna, no nos perderemos, tus hijos no se perderán, tu familia no se perderá, estarás seguro, estarás bien. ¿Sabe qué pasó con Job? Job se mantuvo firme y Dios, después de disputar con él, de cruzar unas palabras, ni siquiera disputar, Dios le mostró quién era él realmente a Job. Y Dios le dijo, uf, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos claramente te ven. Hermano, yo espero que a través de estas palabras que usted está escuchando este mensaje, usted pueda ver un poquito más claramente a Dios y pueda reconocer estas palabras que Jesús dijo. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y conocerme a mí, conocer a Jesucristo. Yo espero que usted esté sintiendo ese soplo de vida que Dios da a aquellos que le buscan con todo su corazón, con toda su mente. Hermano, invierta su vida en lo eterno, invierta su vida en conocer a Dios, conocerlo más, conocer a Jesús, acercarse más a su santidad, acercarse más a su palabra. No pierda el tiempo viendo tanta televisión, pasando tanto tiempo buscando enamorados, buscando tanto tiempo el dinero, buscando tanto tiempo las propiedades. ¿Quién le asegura que usted mañana no está en el infierno o está en el cielo? ¿Por qué? Porque dispuso su vida a aprender a conocer la palabra de Dios. Hermano, quiero que estés seguro de algo. Ninguna fuente de vida eterna, ningún tratamiento, ninguna cirugía que tú te hagas para mantener la vida aquí en la tierra como la conocemos, te va a permitir conocer a Dios o tener vida eterna. ¿Ah? Ningún tratamiento. Hermano, lo único que a ti te va a permitir tener vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús. Eso es lo único. Y en eso, mi hermano, tú debes de poner todo el empeño para que todo que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hermano, del mismo modo que este mensaje espero te haya ayudado a ver a Dios con otros ojos y a ver la magnitud de esa gloria, así como Job la vio, yo espero que a partir del día de hoy tú sepas que Dios es la vida eterna. Dios es la vida eterna. Conocerle a Él te va a traer todo lo que estás buscando, ¿no? Y el único camino para conocerlo a Él es Jesucristo. Segundo, tienes que saber que Dios te ama. Tal vez mucha gente te ha fallado, mucha gente te ha decepcionado, te ha dejado en el camino. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios nunca me dejará. ¿Por qué? Porque Dios te ama desde antes que tú nacieras, desde antes de que existieras y que tuvieras los problemas complejos, situaciones que hoy estás atravesando. Si tú pones tu fe en conocer a Dios complejos, a Dios problemas, a Dios situaciones, ¿se presentarán? Tal vez sí se presentarán, pero tendrás un Dios que te va a defender. ¿Por qué? Porque Él te ama y Él pelea por su pueblo. Y tercero, Dios quiere formar este carácter, todas estas características que acabamos de ver, Dios las quiere formar en ti. ¿Sabes por qué nos da miedo que Dios las forme en nosotros? ¿Sabes por qué le da miedo a la gente acercarse a Él? Por cosas muy simples. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de ir a fiestas, voy a dejar de bailar, voy a dejar de vestirme con faldas cortas, con el pecho de fuera, voy a tener que dejar de ir al gimnasio, voy a tener que dejar de reunirme con esos amigos, voy a tener, por pensamientos de ese estilo, la gente no se acerca a Dios. Pero ¿sabes? Si Dios es primero, dice que Él te va a dar la paz necesaria y después te va a dar amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no te conviene más estar cerca de Dios que tener todas esas cosas temporales que se van a perder? Hermano, Dios quiere formar ese carácter que acabamos de ver en ti, pero en ti está permitirlo o no. ¿Amén? Por eso Él es la fuente de la vida eterna. Oramos. Señor, muchísimas gracias por esta palabra que hoy acabamos de escuchar. Son tantas cosas que nunca habíamos visto o que no habíamos entendido, que habíamos dejado pasar por alto. Pero es cierto, Señor,
Los días son malos, la gente se está multiplicando, la gente se aleja de ti y a veces nosotros también nos vamos entre toda esa incredulidad y entre todos esos pensamientos y filosofías que se levantan y que nos alejan del conocimiento de ti, del verdadero conocimiento de ti. Señor, queremos ser esos depósitos de tu amor, queremos disfrutar de esa misericordia. Si hay alguno de mis hermanos que hoy se esté dando cuenta que ha estado alejado de ti, que ha tenido un concepto erróneo de ti, te ruego, Señor, que hoy tu Espíritu Santo le dé la tranquilidad, la certeza, a través de ese arrepentimiento que él está teniendo esta mañana, de que tú le perdonas sus pecados, de que tú le perdonas esos errores, esa idolatría, esos ojos que estaban puestos en otros dioses y no en ti, Señor. Padre, yo os pongo en tus manos. Te agradezco porque tú estás escuchando nuestro clamor. Tú estás trayendo sanidad a estos corazones. Estás trayendo libertad a esas familias que por mucho tiempo han sufrido, que por mucho tiempo han llorado porque no había un concepto claro de a quién era el que estaban siguiendo. Hoy podemos saber qué Dios estamos siguiendo. Hoy tenemos claridad y podemos percibir que el camino al que estamos yendo es un camino de vida eterna, no es un camino de muerte como el camino al que nos lleva el mundo. Señor, gracias por la palabra que hoy vemos. Gracias por la palabra que hoy escuchamos. Gracias porque hoy queremos ser santos, así como tú eres santo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y recibimos esa vida eterna a través de él. Amén. Amén. Aleluya, viene nomás de lo que se perdieron aquellos que no se conectaron, pero bueno, ojalá y se puedan conectar después y escuchar esta palabra. Déjenme saludar aquí a estos hombres y mujeres que han llegado. Salúdenos, póngale ahí un gloria a Dios. Hermana Hilda, ¿cómo está? Eva, Dios te bendice. Dios te bendice, Eva. Hermana Ana María Vargas Mosqueda, estamos hablando por ustedes, Estamos hablando por usted, por Damaris, todo va a estar bien. Esperemos y que este tiempo sea un tiempo en el que nos acerquemos más a Dios. Por eso luego llegan estas circunstancias. Carmen, Dios te bendice. Dios te bendice, Carmen Chuy. Gloria a Dios por esta palabra que acabamos de escuchar. Permítanos saludarle. Recuerde que todos somos bienvenidos aquí a Casa de la Misericordia. Esta es su iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Este es el cuerpo que Dios permite que ahora nosotros podamos disfrutar esta comunidad. Amén, Mingo. Amén. Omarcito, ya te vi. Pato Maya, ahí andas. Moy, ¿qué dices? Bienvenido. Elizabeth Navarro, ¿cómo estás? Dios te bendice. Areli Montiel, el pastor Mario Mejía. Pastor Mario, ¿cómo está? Saludamos a la familia de Fernando Escobar. ¿Cómo de que no? Nos saludamos, es un gusto verlos. Cari, ahí andas, Cari. El hermano Moisés también ahí está. Rebeca Sánchez. Oh, gloria a Dios, Rebeca. Ahora nuestra fe se va cimentando y se va formando en la roca. Y ahora sí que venga cualquier tempestad. Ahora sí digámosle, Señor, mándame. Antonia Vargas, ¿quién es Antonia Vargas? Vergara, es Antonia Vergara. Dios te bendice, Antonia Vergara. Bienvenida a Casa de la Misericordia. 7 personas más, por ahí no alcanzo a ver. Hermana Isabel, ¿cómo anda ese dolor de cabeza? Ya se quitó, seguramente. ¿No? Salúdenos, por favor. ¿Qué le parece si cantamos mientras usted nos saluda? Y vamos a cantarle a este Dios misericordioso. Amén. Mire, escuche y lleves este canto para la semana. Y si hay cualquier situación que se le venga encima, enfermedad, problema económico, algo que Dios use, así como con Job, para acercarlo a él, usted escuche esta letra y recuerde quién es su Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi
interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Ay, sí. Dígale otra vez. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Dígale. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, ese eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. ¡Ay! Señor, yo no sé cómo la gente puede vivir sin Dios. Mire nomás. Si usted tiene todo lo mejor en Dios. Amén. Lo espero el día miércoles a las 7:30 de la noche. No, hombre, que agradeces, Ana María. Vas a estar bien, vas a ver. Muchas gracias, hermano Carlos. Y sí, bendiciones ahí a Raque, a todos los amamos en el Señor. No falle el día miércoles. Recuerde, nosotros seguimos con la palabra de Dios, seguimos aprendiendo. No deje que nada le arrebate el seguir aprendiendo de Dios. Si usted no aprende de Dios, hermano, seguiremos perdidos. Seguiremos otra vez haciendo cosas que no nos edifican y seguiremos llevando a los que amamos al despeñadero. Raque, Dios te bendice. ¿Tiene alguna petición? Si no tiene alguna petición, ¿qué le parece si oramos? Lo espero el día miércoles, 7:30 de la noche. Sigue intercediendo. Hoy estamos en ayuno para interceder por todo lo que ha estado pasando en el mundo, en nuestro país. Hay mucha discordia, hay muchos problemas. La sociedad está necesitada de Dios, hermano. Todos estos problemas solamente nos dejan ver eso que leíamos al principio. Segunda de Timoteo capítulo 3, la gente está desesperada por tener certeza, por tener seguridad. Y eso no lo vamos a encontrar alejados de Dios. Todo lo contrario. Mientras más alejados de Dios estemos, menos satisfechos vamos a estar. Más hombres seguirán matando hombres, más hombres seguirán matando mujeres,
más niños serán asesinados, más droga, más vicio, más perversión. Y nosotros somos la iglesia. Y ustedes son esos hombres a los que Dios ha llamado a que seamos luz, a que seamos santos, a que seamos ejemplo desde nuestra casa. No vaya usted a la calle a ser un ejemplo. No sea lámpara de la calle de oscuridad de su casa. Aprenda desde ser luz desde su hogar. Amén. Amado, permítame orar por usted. Le damos un saludo a la hermana Pau. Que Dios me la bendiga, hermana. Saludos a su esposo. Déjele doy la bendición de parte de mi Señor. Padre bendito, yo bendigo a toda esta iglesia, a esta comunidad de fe que tú has permitido que hoy nos reunamos. Los pongo en tus manos, conoces sus pensamientos, sus necesidades. Sabemos por tu palabra que tú no te arrepientes nunca de lo que nos has dicho. Y tu palabra dice que tus hijos no mendigan pan. Y son tus hijos todos aquellos que han aceptado a ti, Jesucristo. Ese es el requisito para poder ser parte de tu familia. Señor, tú conoces quién es tu hijo y aquel que no, yo te ruego, Señor, que le permitas recibir a tu Hijo Jesús en esta mañana, reconocer sus pecados, hacer una oración de fe y aceptarte como Señor y Salvador. Padre, bendigo los negocios de mis hermanos, sus vidas, sus hijos, guárdalos del mal. Y si tenemos que atravesar por algún proceso, permite que podamos estar firmes, agarrados de tu palabra, porque todo puede venir, pero sin ti todo es más fácil. Contigo, Señor, todo es más fácil. Sin ti todo es más difícil. Señor, pongo a tu iglesia en tus manos. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Hermana Hilda, que Dios me la bendiga. Ahorita en un momento les hacemos llegar la predicación por el WhatsApp y ya usted sabe a quién se la reparte. ¿Sale? Que Dios me lo bendiga. Miércoles 7:30 de la noche. Fuerte abrazo.